y lo primero es agradecer a los representantes, a los dueños de SIGIA 28 por permitirnos dar estos eventos de hispanidad, de divulgación. Y si no recuerdo mal, creo que este es el quinto y continuaremos. Tenemos planificado cada mes más o menos hacer eventos aquí en SIGIA 28. Bien, quisiera hacer una breve introducción por si no hay alguien que no conozca lo que es la Asociación Hispanista Héroes de Cavite, y luego contarles el último punto sobre el que estamos ahora incidiendo mucho, porque hemos sacado una revista sobre el 500 años de historia compartida entre el Perú y España, que lo está mostrando el ponente, y luego, por supuesto, ya presento al ponente y cedo la palabra a él. Bueno, pues empezamos. La Asociación Héroes de Cavite, que es muy joven, tiene 5 años, se creó con una finalidad importantísima, que es la divulgación de nuestra historia compartida, la divulgación de nuestra historia de lo que es para nosotros la civilización hispánica. Este es el tema más importante y es el que nos ocupa mucho tiempo dentro de los trabajos que vamos realizando a nivel de España y el mundo. Como dice aquí, su misión es contribuir al conocimiento de la historia real, defender el idioma español y difundir la civilización hispánica. Creemos en un futuro de desarrollo en común, entendimiento y amistad de la comunidad hispana. Tenemos delegaciones 35 en 35 provincias, en muchas sedes. Esto no significa que seamos una multinacional, ni mucho menos, porque todo esto es voluntario y altruista, por lo tanto lo hacemos en función de las posibilidades que pueden ayudar los compañeros de las distintas provincias y delegaciones. Dentro de la Comunidad de Madrid, del que yo soy delegado, delegado en la Comunidad de Madrid, ya tenemos 10 grupos, es decir, en 10 municipios, separados del municipio de Madrid, estamos. También estamos en toda Europa, principalmente en los países hispanoamericanos. Y aquí solo quisiera resaltar algunas cosas. Tenemos unos 70.000 seguidores en el mundo de las redes. Ganamos el año pasado el premio Valores por la Hispanidad por el Foro España de la Solidaridad y el Progreso. Y dentro de la Comunidad de Madrid, el año pasado, hemos hecho 54 eventos presenciales como esto es una conferencia, luego hemos hecho mesas redondas, normalmente con 3 o más personas, luego hemos hecho jornadas formado por varias mesas redondas, y todo eso para nosotros es un evento. Bien. Y ahora quería explicarles lo que es esta revista que he dicho anteriormente. Decimos 500 años de historia compartida con el Perú porque en 1524, en noviembre de 1524, salió de Panamá Francisco Pizarro para el sur de América, norte de lo que era el imperio del Tahuantinsuyo, y a partir de allí han pasado pues 500 años, porque cuando regresó del viaje, que no fue un buen viaje que digamos, regresó en el 1525. Hecho que realmente pues, trajo consigo todo lo que después fue el virreinato del Perú, también se junta con los 200 años de la batalla de Ayacucho, 1824, 9 de diciembre. Entonces, pues eran 2 efemérides fantásticas para poder aplicarlo y utilizarlo y hacer una revista que abarque esos 500 años. Es importante decir, ¿por qué tan importante? Para nosotros tan importante, porque para nosotros entendemos, y es una realidad, la enseñanza que nos han dado tanto en Hispanoamérica, a los que somos mis ponentes venezolanos de nacimiento y a vivir en Venezuela. Yo he vivido en el Perú, soy peruano de nacimiento, mis primeros 19 años los viví en el Perú y en España. Todos me dicen también lo mismo desde el punto de vista de la enseñanza de la historia, pues nos han enseñado mal, nos han tergiversado o han replanificado toda la historia. A tal punto que, y eso se cumple en muchos
en muchas secuencias de nuestra vida, cuando hablamos del virreinato del Perú, que son 300 años de historia, se habla del periodo de la conquista y del periodo de la emancipación. Hasta en las canciones se habla de estos dos periodos, pero no se habla realmente de lo que fue el virreinato de los Habsburgo y luego el virreinato de los Borbones, que fueron los 270 años separados de lo que fue la conquista y el proceso de emancipación. Por eso esta revista también es muy importante, porque incidimos en esas cosas. No me quiero alargar más sobre esto porque no es motivo de la conferencia. Solamente deciros que hicimos durante el 2024 varias conferencias, no solamente en Madrid, sino también en España y en el Cusco, Cajamarca, Bolivia también, etcétera. Y estos son algunos ejemplos de las distintas charlas que se hicieron durante ese año. A su vez, el Instituto de Historia de Cultura Militar de España, también bajo su perspectiva militar, se propusieron hacer unas efemérides. Se hicieron unas efemérides en relación a este tema. Y como tenemos una muy buena amistad y compañerismo, trabajamos de manera conjunta en algunas cosas, como por ejemplo en esta revista. Esta revista está hecha por estas dos instituciones, Cavite, Asociación Cavite, y el Instituto de Historia y Cultura. Son 18 capítulos, 18 artículos. Y también dimos ponencias, entre ellos, por ejemplo, Rafael Ayita, Luis Antequera y yo hicimos algunas conferencias dentro de su ciclo de jornadas que ellos hicieron. Por último, decirles que el objetivo de esta revista es presentar algunos de los episodios más significativos, como también algunos que posiblemente sean menos conocidos, de estos 500 años de historia compartida. Y decirnos, nos une nuestra lengua y nuestra cultura compartida, es un acto de inmenso valor que debemos potenciar, y eso es el motivo de nuestra asociación. Esta es la revista, se puede descargar gratis de la Asociación Héroes de Cavite, basta que vayan a la web, poner Asociación Héroes de Cavite, entran en la web y ahí hay una opción para poder descargar la revista gratis. Bien, entramos pues a la presentación de la charla, 7 claves para comprender España en América. Muy resumidamente podemos decir que en qué consiste esta ponencia de nuestro compañero Miguel Ángel Martínez Meusí, presenta algunos de los principales aspectos políticos y culturales que permiten comprender las razones de la rápida expansión del proceso de hispanización por el continente americano y el surgimiento de una nueva civilización, la civilización hispánica. Muy brevemente, y me quito los cum laude, que tiene muchos, el señor Miguel Ángel Martínez tiene de formación doctor en conflicto político y procesos de pacificación por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en ciencia política por la Universidad Simón Bolívar, licenciado en ciencias políticas y administrativas por la Universidad Central de Venezuela. A nivel de experiencia docente, fue profesor en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, fue profesor en la Universidad Austral de Chile, investigador en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, profesor en el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana de Venezuela, profesor en la Universidad Simón Bolívar. Y dentro de sus áreas de investigación son la democratización y desdemocratización en la Venezuela contemporánea, conflictos políticos en Iberoamérica, teoría política, es decir, totalitarismo, democracia, liberalismo. Le paso la palabra y muchas gracias. Buenas tardes. Quiero ante todo agradecer al Centro Cultural SIGE 28, por supuesto también a la Asociación Cultural Héroes de Cavite y a todos ustedes por estar aquí hoy con el ánimo de intercambiar algunas ideas y algunas nociones sobre lo que fue el papel de España en América y concretamente para tratar de pensar un poco cómo fue posible que un país en Europa hace 500 años pudiera atravesar el Océano Atlántico y en cuestión de prácticamente medio siglo sentar las bases de un imperio que en su apogeo llegaría a tener más de 14 millones de kilómetros cuadrados.
o sea, 28 veces el tamaño actual de España. Con la tecnología de aquella época, con los medios de transporte de aquella época, yo creo que es algo, vamos a ver si se puede aquí ponerla. Y de acuerdo, bueno, aquí tenemos la presentación, vamos a cambiar de asiento. Y pues sí, fíjense ahí más o menos este mapa nos da una idea general del tamaño, ¿no? De lo que era esa América española, que no era, como se ha dicho muchas veces y cada vez se repite más y se va comprendiendo mejor, no eran colonias, no eran asentamientos temporales para tratar de extraer algún tipo de riqueza, era la misma expansión. Hemos tenido una presentación recientemente sobre el tema del Islam y los árabes en la península ibérica. Bueno, la misma expansión cristiana de los reinos del norte de España hacia el sur, que culmina en 1492, pues justamente en 1492 llegan los españoles a América y ese proceso continúa. Es un proceso de seguir haciendo Españas en nuevos territorios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito esta idea. Creo que se nos ha descuadrado un poco en este formato. No sé si va a funcionar la presentación. Sí, pero creo que hubo algo con el formato y se descuadró. Vamos a ver si funciona. Pero bueno, si no, igualmente creo que la... Vamos a ver. A ver. Es que hay algo, o sea, veo que esto está pasado a Google, dejó de ser PowerPoint, pasó a Google y entonces, claro, se descuadró. Ese es un poquito el problema. Pero bueno, no nos detengamos mucho por esto, ¿no? Vamos a ver si se puede poner un poco más grande. Es que se ha descuadrado un poco al pasarlo de formato, de PPT a Google. Sí, se cambiaron los... Claro, es que aquí se pasó a Google. Esto está en una proyección en Google, en Internet. Musa. Musa. Es que no se puede, porque se ha quedado pequeño. Pero seguimos, vamos a... Vale. No nos detengamos por eso. Se descuadra, hay que cambiar de programa, se descuadra. Título, imagen, sí, vamos a verlo aquí. Ahí. Eso. Sí, pero aquí está cortado. ¿Qué habéis hecho? ¿Cuál era este?
Bueno, continuando entonces con la idea, ¿no? Es posible que algunas imágenes aparezcan descuadradas al cambiar el formato, ¿no? Pero, esas serían las preguntas. ¿Cómo es posible que un país que en 1500 tenía alrededor de 8 millones de habitantes, con las tecnologías de esa época, cuando estaban empezando las navegaciones transoceánicas, pudiera en relativamente muy poco tiempo cartografiar, navegar, descubrir, cartografiar y crear todo un sistema de comunicaciones, de poblamientos, de alianzas políticas que le permitiera controlar un territorio tan inmenso, ¿no? Y además, como decíamos, dar inicio a una nueva civilización. Una civilización que ya no es exactamente la civilización española, por decirlo alguno, o europea, ni es el conjunto de civilizaciones que había en América, sino que es una nueva civilización hecha de un mestizaje cultural y humano, ¿no? Tengamos presente que un buque tardaba al menos 2 meses en cruzar el Atlántico, con todo lo que eso significaba. Y que las culturas, las etnias, las civilizaciones que había en América no tenían nada que pudiera, por así decirlo, facilitar el contacto con los europeos que estaban llegando. Porque Eurasia, todo lo que era Asia, África, Europa, pues había habido, por supuesto, contactos culturales, comerciales durante siglos, pero América era otra cosa. América había estado completamente aislada durante muchos siglos. Entonces realmente esto es una aventura gigantesca que algunos dicen que bueno, lo único similar sería poder poblar algo fuera del planeta, para que podamos imaginar las dimensiones de aquello en esa época. Entonces, bueno, disculpen que aquí no me van a funcionar bien todas las animaciones. Entonces, bueno, 7 claves, por así decirlo, para simplificar, para poder sintetizar algunas ideas que permiten entender por qué España fue capaz de iniciar una nueva civilización en América. La primera, seguramente, la religión. La religión desde un punto de vista cultural, todo lo que significa la religión, no tanto como práctica, sino como sustrato de ideas profundas acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Y además como sustrato también de una idea antropológica, una idea de cómo entendemos al ser humano. Cada gran religión observa, juzga al ser humano de forma diferente. Entonces podemos ver, por ejemplo, las religiones en la India, en China, en lo que es el Islam, y vamos a ver cómo hay formas de entender la sociedad, la política, distintas en función de los aspectos religiosos. Entonces, por supuesto, los llamados reyes católicos jugaron un papel importante, porque tengamos presente que, por ejemplo, Maquiavelo, que es considerado siempre como un maestro de la política, una persona que todavía hoy en día se lee El Príncipe, se leen los tratados sobre la primera década de Tito Livio, etc. Maquiavelo consideraba que Fernando el Católico era el príncipe más hábil de la Europa de su tiempo. Era un maestro de la política de su tiempo, una persona que supo ir tejiendo alianzas, que supo ir preparando el ejército, que supo ir expandiendo los territorios, haciendo los enlaces dinásticos que le permitieron ir recabando un poder cada vez mayor. Pero tampoco Isabel la Católica le iba en saga. Era una reina independiente, era una reina muy hábil en términos políticos, una reina que eligió el tipo de alianza que quería. Ella eligió la unión con la corona de Aragón y no con la corona de Portugal, en función de una visión política muy, muy concreta, y que además va a tener una influencia muy importante en América, porque desde el mismo inicio, desde la llegada de Colón a América, Isabel va a insistir en que aquellas personas que estaban del otro lado y que pudieran quedar en reinos que se estaban expandiendo para la corona de Castilla, eran igual de súbditos que los que estaban en Castilla. No había una distinción específica en ese sentido. Entonces, esto marca una diferencia muy importante con respecto a otras potencias europeas que también se expandieron más allá de sus fronteras. Ahora, todo gran imperio, ningún gran imperio, mejor dicho, se sostiene solo por la fuerza, o ni siquiera se sostiene principalmente por la fuerza. Para que un espacio político y una población pueda
digamos, asentarse como un espacio político ordenado, tiene que haber consentimiento de parte de los gobernados con respecto al gobernante. Y eso implica que tiene que haber algún principio de legitimidad, alguna idea que consideramos en líneas generales positiva acerca del gobierno. Hoy en día pudiéramos decir que la democracia es el principio por el cual los gobernados aceptamos el gobierno que tenemos, porque decimos, bueno, en líneas generales nos podrán gustar más o menos los políticos, a veces nos gustan más, a veces nos gustan menos, pero estamos de acuerdo en el sistema democrático y no nos gusta un sistema que no sea democrático. En otras épocas fueron otros principios. Ahora, ¿cuál es el principio que le permite a España entrar en contacto con culturas tan diferentes, con etnias tan distintas y sin embargo ir generando un cuerpo político común, articulado, etcétera? Va a ser el catolicismo. Porque recordemos que la palabra católico significa universal. Entonces, dentro de la visión del mundo católica, los seres humanos esencialmente eran iguales o tendían a ser iguales, había una predisposición a pensar en una igualdad natural de los seres humanos. Esto no es tan así, por ejemplo, en las versiones protestantes del cristianismo. Y esto tiene unas implicaciones tremendas, como iremos viendo más adelante. No me voy a detener en este momento, simplemente decir que el catolicismo genera una matriz común. Y por eso vamos a tener los sombreros de espada, como existieron en toda expansión militar, en cualquier parte de la historia, pero vamos a tener algo que difícilmente tiene parangón en otras expansiones, que es el papel de los clérigos, de las diversas órdenes, especialmente los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, los capuchinos, son quizás las 4 órdenes que tuvieron mayor influencia en América. Y es muy importante entender ese papel en América, porque va a ser justamente el hecho de que existan estas personas que están interesadas en la evangelización, lo que va a hacer que haya una expansión no fundamentada en la fuerza, no fundamentada directamente en el aprovechamiento de la economía, sino en factores, llamémoslo así, intangibles, en creencias profundas. Y además con un carácter muchísimo más pacífico de lo que podríamos ver en una expansión holandesa o británica o francesa o de cualquier otra potencia europea. Esto es lo que permite que los pueblos indígenas en toda América vayan teniendo un intercambio cultural muy despacio, muy lento, pero en donde empieza a haber la asimilación en las dos direcciones, porque no era solo que llegaba el sacerdote español y evangelizaba en el plano del cristianismo y del catolicismo, sino que también había una incorporación de elementos culturales muy importantes desde el punto de vista indígena. Nosotros que nos hemos criado en Hispanoamérica sabemos eso se vive en el día a día. Son sociedades mestizas. Y entonces tenemos prácticamente todos los elementos culturales propios de Occidente, de Europa nos resultan familiares, pero también hay una cantidad de elementos culturales que son de origen amerindio o africano que también nos resultan familiares porque también están en la vida cotidiana. Teníamos en la presentación anterior sobre el tema del Islam en España, bueno, justamente para España muchos aportes culturales del Islam son consustanciales, como no lo pueden ser en Francia, en Alemania o en Gran Bretaña. Entonces, este es un factor fundamental. Ahí tenemos algunas de las principales órdenes religiosas que operaban en América. Vemos también hechos insólitos como la controversia de Valladolid o la polémica de los justos títulos. Solo a Carlos I de España se le ocurre, en función de las denuncias de maltratos a los indígenas, detener la conquista y dar un debate teológico, legal, político, para determinar si la conquista es justa. Esto jamás se le ocurrió hacerlo a ninguna otra potencia europea en expansión. Y uno podrá decir, bueno, pero igual hubo abusos. Bueno, es que así es incluso en las democracias de hoy en día. Cada rato estamos viendo los abusos y las cosas en las que incurren los políticos. Pero el sistema en sí mismo procura que haya controles, que haya juicios, que haya formas de mitigar
los abusos. Bueno, eso lo tenía España hace 500 años, entrando en contacto con todas las civilizaciones de América. Había, aunque no existía una idea de la teoría de los contrapesos del poder como la tenemos comprendida hoy en día, había contrapesos de poder. La iglesia refrenaba la corona refrenaba a la iglesia, las audiencias, los capitanes generales, los virreyes. Había un sistema de controles, no me voy a extender mucho en ese sentido porque sería muy largo. Precisamente por España es que América, toda Hispanoamérica es básicamente católica. La mitad de los católicos del mundo están hoy en Hispanoamérica y eso se debe a España. La expansión de ese modo cultural, de esa forma de entender la vida, de esa forma de entender la sociabilidad. Ahí tenemos la Virgen de Guadalupe, que es considerada la patrona de América. Vamos a una segunda clave, a un segundo factor para comprender esta influencia y esta expansión española en América, la política. Como les decía, el propio Maquiavelo, nada más y nada menos que Maquiavelo, decía que Fernando II de Aragón era el príncipe más hábil de la Europa de su tiempo. Ahora, ¿qué cosas, qué elementos reunía España para haber sido el país que en aquel momento pudo desarrollar esto como no lo hizo ningún otro país en Europa? Bueno, yo diría que justamente esos 7, casi 8 siglos de lucha con el Islam van generando un país de frontera, un país que siempre está de cara a una frontera. ¿Y qué significa estar de cara a una frontera? Que uno está siempre en contacto con la otredad, con el otro, con el distinto, con el que no es como yo. Y eso te obliga a estar constantemente en un ejercicio de comprender al otro, de ponerte en los zapatos del otro, de comerciar, de hacer la paz, de generar relaciones de amor y guerra, ¿no? Vemos, por ejemplo, el tema de los reinos de taifas. Muchas veces un reino cristiano se aliaba con un rey de taifas para luchar contra otro rey cristiano. O sea, se va configurando, diría yo, una especie de habilidad sociológica para lidiar con lo otro, con lo distinto, que no tenían muchos países en Europa. Lo va a tener España porque España es una frontera viva, ardiente durante más de 7 siglos. Y lo vemos así, vemos cómo finalmente cuando se va produciendo ese proceso de unidad creciente política de la península, al final solo Portugal, e incluso Portugal durante 60 años también va a estar en la unidad ibérica con Felipe II, Felipe III, pero ya cuando se toma el reino nazarí de Granada, 1492, la expansión no se queda ahí. Ya se estaba en la expansión a las Canarias y el mismo año se llega a América. Entonces hay una cultura militar, una cultura de poblamiento, una cultura de fundación de ciudades, una cultura de asimilación de contingentes humanos distintos, que eso está en el ADN cultural de España. Entonces, cuando se acaba la península ibérica, van a otras latitudes y esa práctica, esa manera de saber lidiar con otros pueblos, de saber hacer la guerra, de saber hacer la paz, de saber hacer tratados, alianzas, fundar ciudades, generar una nueva economía, eso lo tiene el español promedio en esa época. Es al mismo tiempo agricultor, arquitecto, ingeniero, guerrero, militar, navegante. Es una persona que que se maneja en muchos aspectos de maneras que no pueden hacer otros pueblos de Europa. Por eso vemos, por ejemplo, en estos códices de la conquista de México, vamos a ver que efectivamente ahí está Hernán Cortés parlamentando, hablando, dialogando con enviados indígenas, pero tiene a su lado a la Malinche, a Malintzin, que juntos hacen una pareja políticamente muy hábil, porque Malintzin habla diversos idiomas, aprende muy rápido el español y entiende ese archipiélago, ese magma de pueblos diferentes que pueblan el Valle de México y que están todos en pugna entre sí y la mayor parte de ellos sometidos por los mexicas, por los aztecas. Y Cortés, que lo que tiene es 400, 500, a lo sumo 1400 hombres, algunos caballos y algunos mosquetes,
tiene que lidiar con una cultura gigantesca y lo hace políticamente. España se expande en México es por habilidad política, no tanto por capacidad militar. Y es porque se da cuenta de que él puede tejer una red de alianzas entre todos esos pueblos con respecto a los mexicas. Y como han dicho varios hispanistas que están ahora, se han convertido en influencers en las redes sociales, etcétera, vamos a ver que efectivamente la conquista la hacen sobre todo los tlaxcaltecas. Son los principales conquistadores de Tenochtitlan, de la capital del Imperio Mexica. Vemos efectivamente los españoles, el caballo, la armadura, en el proceso, en la guerra que implica la conquista del Valle de México, pero vemos que la mayoría, por así decirlo, son aliados indígenas, luchando contra los otros indígenas. Y bueno, hay factores que sí tenían que ver el tema de la antropofagia, ¿no? O sea, una de las cosas que hacía más ominoso el control mexica sobre otras tribus es que efectivamente había muchos sacrificios humanos y en alguna medida había una antropofagia, sobre todo ritual. No es que era la dieta cotidiana, pero sí era muy demandante de sacrificios humanos. Y por supuesto, cuando llega una religión distinta que te dice de alguna manera, en la medida en que se puede ir entendiendo que todos somos hijos del mismo Dios y que por lo tanto somos hermanos ante la divinidad, eso es una idea revolucionaria, que nosotros la damos no le hacemos mucho caso, pero hay que comprender lo que significaba esto en un contexto cultural distinto. Aquí tenemos, esto es una copia de un libro de un historiador británico que nos muestra, por ejemplo, la red de matrimonios entre los españoles y las princesas incas, y entre incas y mujeres españolas. O sea, toda una política de alianzas dinásticas, por decirlo de alguna manera, como se hacía en Europa, para garantizar la expansión a través del imperio inca. O sea, esto no fue única ni básicamente una conquista a sangre y fuego. Fue como lo que pasa en China cuando hay una dinastía y después viene otra dinastía y después viene otra dinastía, ¿no? Pero y por eso la experiencia que tendrían los pueblos, por ejemplo, que integraban el imperio inca, no sería tanto la de que habían sido conquistados, sino que había llegado una nueva dinastía que había desplazado a otra y ahora había el mismo reino, pero bajo otros códigos, bajo otras mentalidades, que por cierto traía muchas ventajas materiales, culturales, con respecto a lo que había habido antes. Eso explica la estabilidad de casi 300 años en unos territorios tan inmensos y tan culturalmente heterogéneos. La técnica, por supuesto que los factores tecnológicos también explican esa expansión española en América. Lo primero, cómo llegar hasta allá. Y eso tenía que ver con la tecnología naval. España y Portugal eran los países que estaban a la vanguardia de la investigación naval. Esto era como decir hoy en día Estados Unidos y la NASA. O sea, ¿cuál es el medio de transporte más sofisticado que me permite llegar allí donde no puede llegar más nadie? Hoy en día, pues son los cohetes y las naves espaciales y todo esto, las sondas. Bueno, en el equivalente hace 500 años eran los buques que no solo servían para ir por el Mediterráneo, que es relativamente calmado, sino el que podía soportar una navegación transoceánica. Eso era España y Portugal, las potencias ibéricas. Primero con las carracas, las naos, las carabelas, pero luego se va a desarrollar el galeón, que lo vemos abajo. Las de arriba son carabelas y una nao, y abajo vemos el galeón, que es un buque típicamente español. Entonces, y vemos además cantidad de tratados, lo que se llamaba el arte de marear o de navegar, y otras cosas, por ejemplo, el calendario gregoriano, que se elabora básicamente en la Universidad de Salamanca y por supuesto en vinculación con Roma, con Bolonia, etc. Pero Gran Bretaña tardó 200 años en actualizar su calendario, que ya estaba básicamente el que empleamos hoy en día. Y esto es importante porque implicaba una tecnología para medir la Tierra, meridianos, paralelos, cartografiar. Eso no lo tenían otros países de Europa. Inglaterra pasó 200 años sin saber cómo regresar de Japón hacia América.
Solo lo hacen cuando ellos toman Manila. Hay un momento en que toman Manila, en la Guerra de los 7 años, 1767 creo, y encuentran una cantidad de mapas españoles que son los que explican cómo navegar el Pacífico. Hasta ese momento ellos estaban perdidos. Ellos iban para donde el viento los llevaba y punto. Y eran los británicos, supuestamente los reyes de la mar y todo eso. Sí, fueron efectivamente la principal potencia naval a partir de cierto momento. Pero durante los 200 años previos fueron España, diría yo también que Portugal, también hasta cierto punto Holanda, pero fundamentalmente España. Bueno, y luego llegan los buques de línea. Contrólame el tiempo porque yo igual me... Sí, ya en el siglo XVIII son los que se llaman los buques de línea. Es un modelo que supera ya el galeón. Tienen, como ustedes ven, 3 puentes con cañones. El más grande fue el Santísima Trinidad, que llegó a tener más de 120 cañones. Bueno, estos buques eran gigantescos. Los británicos no tenían la tecnología para construir buques de este tipo. Solo también en 1742, en lo que se llamó la Guerra de Asiento, capturan un buque de estos, y ahí es cuando ellos pueden entender cómo están hechos los buques españoles. Y después estará Jorge Juan. Jorge Juan es un marino español que fue espía en los astilleros británicos. Y 20 años después también estuvo investigando si los británicos habían avanzado en la técnica naval sobre la española. Y las conclusiones es que estaban, que no, que lo que tenían es lo que se habían robado de los planos españoles. Ya casi a finales del siglo XVIII. Aquí tenemos, por ejemplo, efectivamente lo que significa ese control de los mares y lo que se llama el tornaviaje, que es el viaje de regreso desde Filipinas hasta México. Eso fue Urdaneta quien se da cuenta de que hay que subir mucho, porque más arriba, en una latitud mucho más al norte, es posible coger las corrientes y los vientos que permiten regresar a América. Eso no lo conocía ninguna otra potencia europea y era secreto de guerra, secreto militar. Y México, y esto es importante también tomarlo en consideración, se dice que no, que España saqueó América. Quien vaya a México, no sé si alguno ha tenido alguna vez la oportunidad de ir a México, va a darse cuenta de que las ciudades, el patrimonio histórico, arquitectónico que hay en las ciudades mexicanas, dice, bueno, no había nada que envidiarle a España, lo que había allá. De hecho, en muchas circunstancias era más bien al revés. Cuando se ven los relatos, las crónicas, cuando está el Consejo de Regencia en Cádiz, que Napoleón tiene invadida toda España, y están las Cortes de Cádiz y vienen diputados de América. Bueno, los diputados de México vienen con un boato y con una riqueza que nadie en España podía darse ese lujo, porque no eran colonias, eran reinos de ultramar, y reinos muy prósperos, muy ricos en gran medida. Esto incluso lo dice sobre todo, se sospecharía que todo esto es falso, si no es porque lo dice alguien ajeno a cualquier posibilidad de sospecha, como Alexander von Humboldt, que estuvo varios años visitando buena parte de la América española y se quedaba boquiabierto cuando veía cómo se comía, cuáles eran los sueldos, cuáles eran los mecanismos de justicia, la seguridad. Humboldt fue desde Lima hasta Zacatecas, pasando por Venezuela, por Colombia, por Centroamérica, por Cuba, nunca lo asaltaron. Yo creo que si uno va a Venezuela hoy en día, es más probable que lo asalten hoy que en aquella época, ¿no? Entonces, y esto lo dice un alemán, que no era simpatizante de España. Consiguió, él quería hacer un viaje por el mundo y resulta que el único país que le dio la posibilidad de hacerlo con cartas reales fue España. Y gracias a él, gracias a eso hizo toda la famosa obra del viaje a las zonas equinocciales, ¿no? Evidentemente el armamento, sí, como no, juega un papel importante en la conquista, pero a veces hay factores que parecen menos importantes que han sido mucho más relevantes que otros. Se dice, por ejemplo, la pólvora y los arcabuces.
Claro, pero uno, lo que a veces se le olvida hoy en día es que uno disparaba un arcabuz, después tenías que volver a esperar que se enfriara, volver a echarle la pólvora. O sea, ese proceso tardaba como por lo menos 15, 20 minutos, ¿no? La pólvora, si se mojaba, ya no servía. Luego, anda a hacer pólvora por allá, metido en el Amazonas, ¿de dónde sacas otra vez las...? O sea, esto era muy complicado. En esa época, un buen arquero podía ser mucho más letal que un arcabucero. Los arcabuces eran muy potentes en Europa, donde había formaciones de arcabuceros, de muchos de ellos combinadas con picas, con caballería, en un campo plano, pero allá metido en una selva, en una jungla, lloviendo todo el día. No se crean que la pólvora era necesariamente el factor decisivo. Sí fueron quizás decisivos los animales, los caballos y los perros fundamentalmente. El caballo daba una ventaja impresionante y por eso toda Hispanoamérica es un continente a caballo, un continente que se ha hecho a caballo. Incluso los norteamericanos que tienen al cowboy como su figura icónica, bueno, ese cowboy es el jinete andaluz, el pastoreo a caballo del ganado. Eso se hace no solo en Texas, se hace en México, se hace en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile. Es algo que viene de España. Los perros además, mastines españoles que venían generalmente de los alanos. Los perros resultaron ser absolutamente fundamentales en la expansión española, porque era un animal que obedecía, un animal que podía ser amistoso con el amo y terrorífico con el enemigo, y obedecía órdenes. Eso era impensable en América. Y bueno, eso pasa a formar parte de la cultura americana hasta el punto de que hoy en día las figuras icónicas de la América española pues son justamente el hombre a caballo. También el arte de la esgrima. Fíjense cómo el arma medieval, la espada era la espada que daba tajos, ¿no? Esa era como la típica espada medieval. Pero cuando se entra ya al Renacimiento, se cambia a la espada ropera, ¿no? Y al estoque y al florete. O sea, son armas más para pinchar que para cortar. ¿Por qué? Porque con las armaduras, una espada que daba tajos hacía muy poco daño y era muy pesada. Y luego con la pólvora también las armaduras dejan de ser importantes. Entonces cambia la espada y empieza muy propio el racionalismo renacentista, todos esos tratados de esgrima que vemos ahí, los dibujos, etcétera. Bueno, España era pionera en todos esos tratados de esgrima. Entonces era un manejo de la esgrima, específicamente de las espadas roperas, que era un arte muy español. Había en Italia, en Francia, pero España era famosa, se distinguía por ese tipo de esgrima. Y esos factores fueron decisivos también. El mestizaje, sin lugar a dudas, diría yo que es quizás lo más característico de la expansión española. A diferencia de los demás pueblos europeos, los españoles se mezclaron con las poblaciones indígenas. Y se mezclaron además bajo un sistema, digamos, que desde el principio Isabel la Católica dice, quiero que pase eso. Y está en la ley. Y es legal. Entonces, por ejemplo, sí es verdad que con la llegada de los europeos a América, la población disminuye fuertemente, pero básicamente por la viruela y otras enfermedades que venían de Eurasia, para las cuales no había anticuerpos en América. Hace unos años quizás a la gente le parecería que esto era imposible. Sin embargo, con la pandemia que acabamos de vivir, hemos visto que incluso hoy estas cosas pueden pasar. Y no solo, sino que Europa, en la época de la peste negra, 1348 a 1352, se calcula que perdió entre 1/3 y la mitad de su población por la peste bubónica. Eso modifica por completo el rumbo que llevaba lo que en aquel momento no se llamaba Europa, se llamaba la cristiandad. Pero justamente esto genera una duda en la fe. Es decir, bueno, pero si Dios puede permitir que muera la mitad de la población, entonces, y ahí se dice que empieza el germen de lo que va a ser el pensamiento renacentista, que deja de ser tan teocéntrico y pasa a ser más antropocéntrico. En la peste bubónica, o sea, esto era un cataclismo desde el punto
también cultural. Bueno, en América tuvo que ver con la viruela y otras enfermedades que venían de Eurasia, pero ya en las leyes de Burgos, 1512, queda legalmente defendida la idea de los matrimonios mixtos. Uno por ahí decía, bueno, muy interesante. Pero para que tengamos una idea de la profundidad y de la repercusión que esto tiene, fíjense en qué momento fueron legales los matrimonios mixtos en Estados Unidos. Todos los estados que ven en rojo, los estados del sur, comenzó a ser legal en 1967, 450 años después. 450 años después. Y hoy a veces nos quieren dar lecciones de tolerancia y de cómo tenemos que entendernos con el otro. En Hispanoamérica todo esto suena un poco raro porque es que nuestra realidad es que todos nos vemos más o menos como iguales. O sea, hay una mezcla natural desde hace siglos. No te tienen que leer una cartilla ni darte unas instrucciones para ver cómo vas a tolerar al otro, porque si ya tu abuela se casó con el otro y el otro con el otro, o sea, eso es un poquito raro para lo que es la cultura hispanoamericana, que viene justamente dada por estas leyes que a su vez tenían ese fundamento en una visión católica de universalidad y de igualdad generalizada entre seres humanos. Incluso, porque también está el tema de la esclavitud, los esclavos eran africanos. Entonces, y España no capturaba ni iba a buscar esclavos a África, se los compraba a los portugueses y luego a los ingleses. Pero incluso las leyes con respecto a los esclavos en la América hispana eran muchísimo más relajadas de lo que eran en la América francesa, en la británica, en la portuguesa. Los portugueses cazaban indios como esclavos. Eran los famosos bandeirantes. Las bandeiras eran acciones de portugueses que se metían a Brasil, pero generalmente, claro, querían indios que ya supieran, que estuvieran familiarizados con la cultura europea, entonces los iban a cazar a las reducciones, a las misiones jesuitas del Paraguay, porque ya eran indios que hasta tocaban violines y cantaban en coros y en iglesias y construían catedrales. Entonces, claro, mucho mejor ese de esclavo que no uno que está metido por allá todavía en una cultura distinta. Entonces, incluso los portugueses, siendo prácticamente la misma cultura ibérica, y ya hay una gran diferencia en el modo en que Brasil y Portugal se expandió en América. Estas cosas, por supuesto, no estamos enseñados a valorarlas, ni en España ni en América. Todo el tiempo nos vienen con que la conquista, con que no sé qué, con que el oro, y que es falso también. Pero esa es la idea generalizada y todos estos detalles nadie se preocupa por divulgarlos. Nadie hasta hace, diría yo, unos 5, 7, 8 años que empezaron a ver estas asociaciones como Héroes de Cavite y donde hay una explosión en redes sociales de personas que han decidido romper con la tiranía que está incluso impuesta en las universidades para decir las cosas. Yo no digo que haya una ley para instaurar una leyenda rosa, simplemente para mostrar otra parte de la realidad que nunca se comenta. Y bueno, esos son los colores de Hispanoamérica. Todo esto es absolutamente normal, natural, y así se vive allá. O sea, no hay nada particular en el hecho de que haya esta diversidad. Y esto es muy importante para poder entender luego muchas otras cosas. No nos va a dar tiempo de abordar cada uno de esos temas, pero hay que entender cuando viene la separación de América de España y la separación de América entre sí misma, porque salen 20 países después de la separación con España. Hay que entender que lo que mantenía aquello compacto era una cultura distinta a la modernidad que luego en Francia o en Inglaterra empezó a cobrar auge. Ahí aquello tenía su propia fórmula. Y cuando en Hispanoamérica se quiso importar el liberalismo a la francesa o a la británica, no es que aquello no aportara cosas importantes, claro que sí, pero
olvidamos la fórmula que permitía una coexistencia pacífica y una evolución que ahí iba a una, eso es como cuando estoy haciendo un cocido, o sea, que eso tiene su tiempo, ¿no? Al principio están las cosas separadas, pero luego aquello, con ese calor, poco a poco, despacio, va generando una cosa que es distinta a los componentes. Bueno, eso era Hispanoamérica, se estaba haciendo a fuego lento y las llamadas independencias o secesiones o fragmentaciones, el nombre también no es inocente, lo cierto es que corta eso y nos trae otras fórmulas que las comprendían o les servían sobre todo a las élites hispanoamericanas, pero generaban un terremoto interno en la relación con los pueblos indígenas, con los mestizos, con los afrodescendientes, etc. Y eso genera otro camino del cual vienen muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Fenómenos o figuras importantes ahí está Sor Juana Inés de la Cruz, que ahí los mexicanos sí la consideran pues mexicana. El poema de la Araucana, de Alonso de Ercilla, de la Guerra de Arauco, el Inca Garcilaso, Francisco Fajardo, que lo vemos arriba, un conquistador mestizo en Venezuela. Todas estas son figuras que tienen una densidad cultural impresionante, pero de esto no hablamos de esto. A nosotros nos hablan de Bolívar, de San Martín, que está bien, o sea, eso forman parte de la historia, hay que entenderlos, hay que comprenderlos, cómo no. Pero no, como decía mi tocayo Miguel, no te dicen nada de la densidad de esos 250, 300 años en donde nace Hispanoamérica. Porque Hispanoamérica, lo que había antes no era Hispanoamérica. Es más, no era ni siquiera América. Era un mosaico de muchas culturas diferentes, enfrentadas entre sí, a veces con lenguas que no tenían nada que ver unas con las otras, pero la idea de que existe una América común empieza en este momento y se va cocinando en este momento. Fíjense, por ejemplo, la idea del famoso genocidio. Las zonas más oscuras que vemos en Hispanoamérica son las que están más pobladas por descendientes de los amerindios, de la población indígena. Y fíjense, ahí no se ve, pero estamos hablando de zonas que pueden tener 60, 70 o más de 80% de población autóctona. Cuando vemos el mapa de Estados Unidos, vamos a ver que toda la parte que ocuparon los ingleses en la costa este, no quedó población indígena. Cuando vamos a ver dónde está la población indígena en Estados Unidos, está, qué casualidad, en Nuevo México, en California, en Oklahoma, o sea, donde estaban los españoles. Entonces, ¿dónde estuvo el genocidio? ¿Dónde se exterminó la población indígena? Claro, lo que pasa es que en Nueva Inglaterra no hay nadie para quejarse. No quedó ninguno para quejarse del genocidio. Claro, por supuesto que así podemos contar las historias como queramos. La economía. A ver, siempre hay como la idea también de que el mundo hispánico es económicamente atrasado, de que no evolucionó, de que en cambio otros países europeos dispararon sus economías. Como en todo, hay que ver todas las caras de la moneda. Aquí tenemos, por ejemplo, el famoso Real de A8. El Real de A8 fue la primera moneda mundial que existió en la historia, la primera moneda que funcionaba en los 5 continentes. Se hacía con plata que venía generalmente del Potosí, Cerro Potosí, y de las minas de Zacatecas en México. La gran riqueza de la América española tenía que ver con la plata fundamentalmente, pero esto generó una moneda de cambio que se usaba en todas partes. Incluso los independentistas norteamericanos, cuando se separan de Inglaterra, dicen, bueno, tenemos que dejar de usar la moneda británica, porque entonces no somos nada independientes. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué usamos a cambio? Lo que ellos llamaban el Spanish Dollar, que era esta moneda. Durante unos años, ellos apelaron a la moneda de curso
corriente en toda la América española. No solo eso, China necesitaba para controlar la inflación una moneda firme. ¿Qué hacían? Importar las monedas de plata del Imperio Español. Eso es lo que llevaba el galeón de Manila fundamentalmente a Manila, a Filipinas, y eso es lo que los chinos recibían. A cambio de eso, el mundo hispánico recibía la seda, la porcelana, todo eso venía justamente de China, y bueno, y también los churros. Los churros son originalmente chinos. Llegaron de China, se juntaron con el cacao mexicano y ahora son más madrileños que, bueno. Pero ahí ustedes ven cómo estas cosas, el mundo le cambia a uno cuando uno empieza a ver estos detalles, ¿no? Porque dicen mucho de lo que era aquella realidad. Y luego creo que algo fundamental era el tipo de comercio, porque es famoso el oro y la plata, pero hay cosas, entre comillas, más humildes, pero muchísimo más determinantes. Aquí tenemos, por ejemplo, el maíz, las calabazas, el tomate. La civilización del Valle de México estaba básicamente edificada en torno al maíz. El maíz proviene de allí. También el tomate, que la palabra era mexicana tomatl, un producto de México. Los pimientos también vienen de allá. No había pimientos en Europa antes de que Colón pisara América. El aguacatl, también otro nombre azteca. El cacahuatl, que es el cacahuate. La papa, patata, batata. Bueno, nosotros aquí uno está acostumbrado a 2 tipos de patata. En Perú, ¿cuántos tipos de? 700 tipos de patata. Así como en México era el maíz, en la zona andina era la patata. Y el zocoatl, o sea, el chocolate también. Todo esto viene de América y mucho de México, de la zona andina. Pero imagínense la cocina de hoy de cualquier parte sin estos productos, ¿no? Y viceversa. ¿Qué llevó Europa a América? Bueno, los cereales, fundamentalmente, el trigo, la cebada, centeno, pero sobre todo el trigo, el ajo y la cebolla también, y sobre todo la proteína animal. Bueno, la proteína es lo que cambió América. La patata, fíjense esto, las poblaciones de Irlanda, del norte de Alemania, Gran Bretaña, la población comenzó a crecer gracias a la patata. ¿Por qué? Porque en el norte de Europa el cereal no se podía sembrar demasiado cereal, el frío acababa con la cosecha rápidamente. En cambio la patata es un tubérculo, está debajo de la tierra, soporta el frío. En lo que llegó la patata a Irlanda, a Alemania, la población empezó a crecer. Imagínense los alemanes sin kartoffel, sin papa, ¿no? Y viceversa. América empezó, digamos, los anticuerpos de los americanos empezaron a funcionar cuando les llegó el cerdo, la vaca, las gallinas, las ovejas, etc. O sea, y ahora resulta que son pueblos ganaderos por excelencia. ¿Dónde se come más carne? En Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, y son animales que vienen de Europa. Y además productos que vienen de otros continentes, pero que los europeos comerciaron y llevaron hacia allá. El arroz, el mango, la caña de azúcar, los plátanos, muchos cítricos, el café. El café, qué cosa más. En Venezuela, en Colombia, no se imagina nadie sin un café y resulta que el café no existía en América. Entonces, digamos que la América española fue la primera zona del planeta en donde todo esto se empezó a combinar intensamente. Y cuando Humboldt llega, por ejemplo, a Venezuela, decía, la gente come aquí carne en abundancia, come cacao en abundancia, frutas, etcétera, cuando en Europa era muy difícil sobrevivir a los inviernos, cuando una cosecha mala te podía generar una hambruna tremenda. Entonces, bueno, la economía, o sea, todo esto ayuda a entender por qué no había rebeliones para separarse de España durante 300 años. Vino después
a raíz de algunas cosas que, bueno, no vamos a poder comentarlas hoy, pero tiene que ver con que justamente las élites del mundo hispánico, en España y en América, yo diría que fueron, por así decirlo, infiltradas para abandonar lo que era el ADN, la fórmula política que les había permitido crecer y empezar a importar ideas y empezar a verse a sí mismos desde otros puntos de vista en donde nos desvalorizamos nosotros solos. Hasta eso estamos, hasta el día de hoy estamos en eso. El urbanismo, fíjense, los pueblos amerindios no vivían en ciudades propiamente dichas. La idea de ciudad, de polis, es muy propiamente greco-romana. Existían otras formas de asentamientos, pero la idea de polis como un espacio específico, no solo físico, sino mental, es algo muy greco-romano. Y España, directa heredera de Roma, tenía también, además en la Reconquista, la idea de conquistar y repoblar. ¿Y qué hacía toda España? Cuando hay un terreno por allá, vamos a hacer un pueblo, tirar el cordel, hacer el damero, vamos a hacerlo y hacer una ciudad. Y eso se traslada a América. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo efectivamente la típica ciudad hispánica en América, arriba tenemos a Lima, a la izquierda tenemos a México, que estaba en una laguna, luego al lado tenemos Quito, en el centro, a la derecha abajo tenemos a Buenos Aires, pero vamos a ver que ese trazado en damero es característico de las ciudades españolas en América. Y eso es lo primero que hacía un español, llegar allá, buscar un sitio que tuviera buenas fuentes de agua potable, buen clima, ni muy frío, ni muy cálido, terreno para cultivos, para ganado, no sé qué, población local, amiga. Las leyes de Indias decían incluso que hubiera personas de edad, que hubiera ancianos. Si había ancianos, quiere decir que ahí se podía vivir largo tiempo. Que la gente tuviera todos los dientes. Eso está en las leyes de India, como sitios recomendados para construir ciudades. Y que no fuera clima extremo, pero mejor si era más frío que demasiado caliente. Por supuesto, las catedrales. Si usted va a Nueva Inglaterra, o va a Haití, o va a Quebec, o va a Indochina, no va a conseguir nada parecido. ¿Y esto por qué? Porque los españoles estaban generando otras Españas, o sea, iban a quedarse. Por eso, ¿cuánto tiempo se tardaba en construir una catedral? 200 años, 100 años. ¿Quién se pone a construir una cosa de 200 años y piensa regresarse? Hospitales, también muy característico de la cultura hispánica, la construcción de hospitales. Las misiones y los llamados pueblos de indios. Ahí vemos, por ejemplo, el mapa de California, las famosas 21 misiones que estaban cada una a distancia de la otra a un día de camino, para que se pudiera hacer todo el camino y siempre tener dónde pernoctar, ¿no? Misiones franciscanas. Vemos a la derecha un diagrama de una de las misiones jesuíticas en Paraguay. Eran pueblos poblados totalmente por indios, donde los únicos españoles eran el párroco, algunos más, y sin embargo les enseñaban a construir de otra manera, a sembrar de otra manera, injertos, les enseñaban obviamente el catecismo, el evangelio, pero eran poblaciones locales que aceptaban, al principio a veces no de buena gana, pero la paciencia de los curas pues iba y les iban ofreciendo ventajas específicas. Llegaba un momento en que todo ese pueblo indígena formaba parte de la monarquía hispánica, pero seguía siendo población indígena, pero con elementos culturales hispánicos. Y hasta Jerónimo, el de los jefes de los apaches, se llamaba Jerónimo porque lo bautizaron y le pusieron ese nombre español. Hablaba español. Universidades, entre 27 y 30 universidades entre América y Filipinas. La más antigua de América es la Universidad de San Marcos en Lima. Ahí vemos unas imágenes al respecto, pero se fueron construyendo por toda América. En Brasil no hubo ni una. Los portugueses no hicieron ni una universidad en Brasil.
En la América anglosajona, sí, Harvard y alguna más, pero no muchas más. Los caminos también. Otra cosa, bueno, lo vamos a ver ahora en el siguiente punto. Y las fortalezas. Aquí tenemos, por ejemplo, el fuerte de San Marcos en San Agustín, en la Florida, el fuerte de San Juan de Puerto Rico abajo, el castillo de Niebla en el centro, en Valdivia, en el sur de Chile, y la ciudad amurallada de Cartagena, que si alguno tiene oportunidad de ir allá, eso sí es un espectáculo, o sea, ver toda la ciudad amurallada con el castillo de San Felipe al lado, es impresionante. Más los pequeños fortines que se ven abajo en la bahía de Cartagena. Y finalmente vamos con la última clave y quizás la que ha sido más difícil de olvidar, porque es nuestro vehículo del pensamiento, que es la lengua. Porque quizás la religión, la gente podrá ser creyente, no, etcétera. La política, aquello quedó en el tiempo, la técnica, vinieron nuevas técnicas, el mensaje lo olvidamos, la economía, han venido nuevos adelantos económicos, lo mismo el urbanismo, pero la lengua todavía la hablamos, todavía pensamos en español. Y ahí vamos a ver que la primera gramática moderna europea fue la de la lengua española, de Antonio de Nebrija. Qué casualidad, también 1492. Ese es el año estelar, ¿no? Una lengua que se habló en toda la península ibérica. O sea, nadie le inculcó por fuerza en las Vascongadas o en Cataluña. Se popularizó. Luego se ha metido la idea de que eso fue a la fuerza después, pero es el español, el castellano convivía con las lenguas locales porque se convirtió en la lengua vehicular. Estaba en el centro y permitía comunicarse a todas las demás lenguas que eran más bien periféricas dentro de la península ibérica. Y algo que no se sabe mucho hoy en día, pero por ejemplo, las élites francesas, las élites británicas en el siglo XVI aprendían español, porque era la lengua del imperio en ese momento. Carlos I de España, V de Alemania, eligió, sabiendo hablar alemán, flamenco, francés, italiano, él eligió hablar en español, porque él puso la sede, el cerebro del imperio en España. Y no solo España hizo la primera gramática de una lengua moderna en Europa, sino que, por ejemplo, en 1547 Andrés de Olmos hace la primera gramática del náhuatl, antes de que se escribiera la primera gramática del francés. Domingo de Santo Tomás hace la primera gramática del quechua, antes de que se escriba la primera gramática del inglés. ¿Por qué si hay ganas de exterminarlos? ¿Por qué vamos a estudiar su lengua y por qué la vamos a estudiar? En esas universidades españolas en América se estudiaban las lenguas indígenas. Se estudiaba griego, latín, pero en Chile se estudiaba mapuche. En México se hablaba náhuatl. En el Perú, Alto Perú, se hablaba aymara y quechua. O sea, porque no se podía, es que incluso materialmente no se podían desplazar esas lenguas. Era la lengua de la mayoría de la población. Entonces, necesariamente era un imperio de varias lenguas, pero la lengua vehicular era el español. Y lo paradójico es que cuando viene la independencia de Hispanoamérica, solo 3 millones de personas hablan español en toda América. La lengua corriente en México era el náhuatl. Y va a ser, paradójicamente, un presidente zapoteca, indígena, en México, Benito Juárez, el que prácticamente instituye el español como la lengua vehicular obligatoria. O sea, el español se vuelve realmente universal en América es con las repúblicas hispanoamericanas, que tienen una posición frente al indígena muchísimo más excluyente de lo que lo tuvo la monarquía hispánica. ¿Por qué? Porque, llamémoslo, si quieren, premoderno, el sistema político que había en la América española, pero los indígenas tenían sus propias comunidades, sus propios pueblos, tenían sus propios fueros, sus propias autoridades políticas. Aquellos que se habían aliado
con la corona de Castilla temprano tenían unos fueros espectaculares. Los que habían sido muy rebeldes, pues evidentemente quedaban de últimos en el sistema de ventajas, ¿no? Pero claro, después cuando llega la República, que nos dice es la igualdad, claro, sobre el papel y teóricamente eso está muy bien. Pero ¿qué es lo que pasaba en la práctica? Que al indígena se le despojaba de esa tierra comunal, eso pasaba a ser cosa de compra-venta y la compraba el que tenía más dinero. Entonces, aquel modo de vida comunal va desapareciendo. Entonces, claro, uno dice, esos países no podrían haber llegado a una modernidad como, podrían haber tenido su propia vía para hacerlo, pero la vía de la independencia y de la implantación de la república, así como de tabula rasa, dejó unos traumas de los cuales todavía no hemos salido. Y eso viene de la mentalidad de la revolución, de decir yo puedo cambiarlo todo de golpe y porrazo. Uno ve, por ejemplo, en Gran Bretaña, ellos han ido entrando en la modernidad, pero de una forma mucho más gradual, más negociada, más... Entonces, bueno, por eso uno ve que todavía tienen una reina, ya, bueno, ahora un rey, pero al mismo tiempo son vanguardistas en muchas cosas porque ha sido un mecanismo transaccional gradual. Bueno, América iba así, pero la idea de meter la república de golpe y de igualar a todo el mundo de golpe, igualarlo en teoría, en la práctica no pasó. Entonces, y esto lo que va a configurar realmente son unas élites que ahora, cada una gobernando un país mucho más pequeño, lo que ha hecho es aliarse, buscar sus propios intereses con Gran Bretaña, con Francia, con Estados Unidos, muchas veces de espaldas a lo que es el sentir popular, que obviamente es mucho más indígena. Y ahí es donde ha venido un divorcio entre clases sociales que no es que en la América Española fuera todo un paraíso, que no lo era, pero había una fórmula política que iba amalgamando todo eso de una manera que nosotros hemos olvidado, porque la historia está contada por élites que estudian en Londres, que estudian en Washington, que estudian en París. Y lo más loco de todo es que lo mismo pasa en España. Porque justamente en España sigue el proceso de división, de contarnos la historia mal, de que qué malos somos, de que qué malos hemos sido. Y bueno, claro que se han hecho cosas mal, pero vamos a ver el otro lado también, para tener toda la película completa. Bueno, estos son los premios Nobel de literatura en lengua española. Es quizás el área donde más ha destacado Hispanoamérica y España. Y bueno, hoy en día tenemos 500 millones de hablantes nativos y 600 millones de hablantes entre gente que lo tiene de segundo idioma, que lo está aprendiendo, que tiene algún tipo de competencia. Es básicamente la segunda lengua del mundo hoy en día. Y no reparamos en eso. Yo no recuerdo un político italiano que decía, si Italia tuviera 500 millones de personas hablando italiano, yo no te diría dónde estaríamos los italianos. Y creo que tiene razón. Pero nosotros no nos damos cuenta del valor económico, político, geopolítico que tiene eso. Es algo a lo cual hay que brindarle atención. Y bueno, nada, esas son entonces las claves que les quería compartir. Muchas gracias. Excelente, sinceramente es encantador, además cómo lo planteas. Tenemos que cambiar el chip de una manera brutal, lo estamos intentando y como contabas con la asociación y otro conjunto de asociaciones, pero aún así también a los políticos también tenemos que hacer es ver que somos suficiente masa crítica como para poder apelar a que se entiendan de que unidos pues es mucho mejor y seremos algo dentro de la geopolítica mundial. Yo, antes de dar paso a las preguntas, es que has dicho tantas cosas. Por ejemplo, tengo apuntado el tema de Malinche, el tema de Doña Marina. Hace ya un tiempo fui a ver el musical de Malinche y yo dije, a ver cómo hace
para explicar esa gran importancia de esta mujer dentro de la geoestrategia que tenía en ese momento. Tenía que entender la mentalidad católica del español, vamos, del conquistador Hernán Cortés, y también la del mexicano. Y entonces, en el musical, Cortés le habla en español, como diciendo, tienes que decirle que no vamos a llegar por aquí. Y ella le habla, el mundo y las estrellas se tiene que conjugar para poder… Es decir, como conocía las dos cosmovisiones, porque realmente eran distintas. Es magistral esta mujer, fue importantísima. Después has dicho, por ejemplo, al final, la igualdad sobre el papel. Lo comenté el otro día muy rápidamente, lo digo ahora en la segunda parte de la presentación de la revista. Cuando uno hace una simple comparativa entre la Constitución de la Pepa en 1812 con la Constitución de la Revolución Francesa de 1791, te das cuenta que empieza con el artículo primero, la Constitución española, y dice todos españoles son todos los que están en los distintos territorios de ultramar y de Europa. Todos son españoles. Y a partir de ahí explica en qué consisten esos territorios, etc. Cuando te vas a lo que es el no va más de del cambio brutal que hace Francia, comienza a explicar qué cosa es Francia, lo que es el reino de Francia, y explica que son las 83 provincias, bla, 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 como lo que es ahora más o menos. Y comienza a explicar todo lo que es la libertad y todos los principios de la revolución. Y en un artículo 200, que ahora no recuerdo, indica, y con respecto a los territorios, las personas que viven en los territorios del imperio francés, y ahí habla ya de y dice colonias, que por cierto me estaba olvidando, en la Pepa no se habla de colonia, en la Constitución francesa sí se habla de colonia, indica, esta Constitución no les aplica. Brutal. Es decir, es el ejemplo, la Constitución esta, y dices, esto solo aplica a los franceses de Europa, a sus 83 provincias. En cambio, España dice, esto aplica a todo español de ultramar o de los territorios que tengamos. Pero bueno, yo no soy… quisiera preguntas y respuestas, y por favor que sean preguntas breves y para que se pueda hacer el máximo de preguntas. Gracias. ¿Alguna pregunta o dar un comentario? Yo he soltado en una… ¿Se me oye bien? Vale, perdón. Me he fijado en una diapositiva que tenías el encabezado de cuando los productos que traía de Europa a América. ¿Por qué no especificas que era de España? Porque posteriormente sí Europa, pero posteriormente, muy posteriormente. Pero inicialmente fue España quien llevó el intercambio tanto a Europa como a América. De hecho, parte de esos productos exóticos que también hacía a través del galeón de Manila, efectivamente también lo hacía España. Otra cosa es que luego, como comentaste, cuando los ingleses fueron por detrás, los holandeses, portugueses, ellos ya fueron comerciando. De hecho, creo que los holandeses se hicieron con el monopolio de, no sé qué especia era, no sé si era el clavo, no sé, era una especia muy concreta que hicieron acabar con todas las semillas, y ellos lo que hacían era el cultivo en exclusiva para cobrarlo, mientras que España no tenía tanto problema en comerciar a ese nivel más humanista. Sí, no, totalmente. Evidentemente que sí, o sea, primero venían de España, claro, digamos, por decirlo, son productos que existían en toda Europa, pero quien los lleva es España, ¿no? En primera. La caña de azúcar creo que ya la lleva Colón, creo, desde uno de los primeros viajes lo lleva. Pero es esto, ¿no? Es la idea de llevar productos para asentarse, ¿no? Eso es importante. Y me hiciste recordar algo también, por ejemplo, de cómo las prácticas que hacían otros países para impedir, ¿no? La pérdida de los monopolios. Los ingleses,
cuando viene la revolución industrial y aplican la máquina de vapor a la industria textilera, claro, producen muchísimo, pero eran tejidos bastante vastos, ¿no? En la India había tejedores que hacían unas maravillas a mano, etcétera. Entonces hay un momento en que ellos deciden que a todos los tejedores de la India le cortan los pulgares. ¿Para qué? Para que no, aquí solo se compra lo que hacen las máquinas en Manchester, en Liverpool y listo. Claro, ahí uno lo que ve es que hay una lógica eminentemente mercantil, ¿no? Eminentemente de la producción de una cosa y de controlar un mercado y poco más, ¿no? Mientras que es distinto cuando se ve la idea de que el propio país se expande y genera un territorio que es igual que la metrópoli, ¿no? Yo diría que la base, la mentalidad que España lleva a América, a su vez, es muy romana. O sea, es muy de la idea de Roma, cómo genera alianzas, cómo funda ciudades, cómo crea infraestructura. O sea, es muy, muy tomada de Roma, ¿no? Y es una referencia constante para el mundo hispánico lo que era Roma. Entonces yo creo que a lo que más se parecería la expansión española en América es a lo que fue el Imperio Romano, en la mentalidad, todo eso. Sí. ¿Alguna? Sí, diga. Se me oye, ¿no? Se puede decir que, bueno, América fue conquistada por los indígenas y se liberó por los descendientes de españoles peninsulares, ¿no? También se podría decir que España actuó como colonia de América, ya que América en los 300 años no tuvo casi ningún conflicto interno ni guerras, quitado algún asalto, pues, por ejemplo, a La Habana, a Cartagena de Indias, por potencias extranjeras, y todo el peso de las guerras y el empobrecimiento lo tuvo la España peninsular, mientras que la América pudo estar sin ningún conflicto, estar creciendo y enriqueciéndose, ¿no? Sí, de hecho eso a veces se sabe poco, ¿no? ¿Y cuál es la interpretación que se suele dar de eso? No, es que España administró muy mal el dinero, se lo gastó todo y no sé cuánto. Es que no es así. Realmente el dinero, fundamentalmente, y ahora hay estudios muy serios, muy rigurosos, o sea, eso sería para alargarse muchísimo, pero que muestran cómo no solo la mayor parte del dinero se quedaba en América, sino que los virreinatos entre sí y las capitanías generales, había, por así decirlo, un situado, de hecho se llamaba así, un situado que, por ejemplo, la isla de Chiloé, en el sur de Chile, recibía dinero del virreinato del Perú, porque era básicamente un puesto militar muy importante, era lo que llaman la llave del Pacífico. Los buques que doblaban por el estrecho de Magallanes y subían, era la primera zona fortificada que iban a encontrar en el Pacífico. Entonces el virreinato del Perú enviaba dinero para allá. Cuba y México también eran centros de distribución de dinero para colonias que no tenían el mismo dinero, la misma producción. O sea, funcionaba como un todo interconectado, en mayor o menor medida. Y España, lo cierto es que efectivamente España se desgastó en muchísimas guerras. España empieza en 1500 con alrededor de 8 millones de habitantes. Un siglo después tiene 6 millones de habitantes. Una mezcla de la gente que emigró a América, pero sobre todo hambrunas, guerras, temas complicados. Y el gran problema, y esto lo decían los propios franceses y los británicos, el gran problema de España era la poca población. Era un imperio muy grande con poca población. Por eso no tiene ningún sentido, ninguna racionalidad la idea de que querían exterminar población. Todo lo contrario. El español que llegaba allá quería ser señor. Quería tener, digamos, un territorio que hubiera mucha gente, trabajando en las fincas y todo eso. No quería eliminar a la gente. Esa era la lógica. Entonces,
Y ciertamente hay que ver que Castilla, a finales del siglo XV, es una de las zonas más ricas de Europa. O sea, uno va a Castilla-León y ve ciudades como Salamanca, como Ávila, Segovia, Medina del Campo, León, Medina de Río Seco. O sea, hay cantidad de ciudades que hoy en día son prácticamente unos pueblos pequeñitos, pero que para aquella época uno ve las catedrales, las iglesias, los mercados, los portales, las plazas. Dice, aquí había riqueza para aquella época. Hay un estudio de un historiador francés muy famoso, Fernand Braudel, que habla de un señor que se llamaba Simón Díaz o Simón López, algo así, que era uno de los primeros capitalistas de Europa, y ese señor era de Medina del Campo. Y lo que hace este historiador es ver toda la historia de la correspondencia, cómo enviaba cartas a Flandes, cómo enviaba cartas a Italia, cómo enviaba cartas a no sé qué, porque movía, básicamente era la lana, lo que había sido el motor del desarrollo era la lana y el trabajo de la lana. Eso se corta justamente por levantar un imperio. O sea, el desarrollo de Castilla se paralizó porque justamente los Habsburgo, concretamente Carlos I, decide que quiere conectar todo un imperio. Entonces no puede estar riqueza en Castilla. Entonces, para favorecer las textileras de Flandes, que es donde él nació, entonces España iba a enviar la materia prima, la lana de la oveja merina, que era de mayor calidad, pero se procesaba en Flandes. Y los bancos eran en Génova, en Florencia, en Pisa y en Venecia. O sea, él quería conectar una economía imperial. Pero eso a Castilla la desangró. Es más, mucho más que la corona de Aragón, mucho más porque Castilla fue la que puso los soldados, la que puso los buques, la que puso la madera para los buques. Entonces, realmente la idea de que se llenó de oro, de plata y que se malgastó, eso no es tan así, ¿no? Pero bueno, afortunadamente están saliendo estudios muy serios que poco a poco van explicando mejor las cosas. Y también les doy ese dato como otro a tenerlo en consideración. En el siglo XVIII hay un momento en donde el rey de Portugal tiene que sacar un decreto que impide que cualquier portugués vaya a Brasil, porque Portugal se estaba despoblando. Todos los portugueses se iban a Brasil. Y hay que entenderlo con lo que era la época, o sea, de pasar de una zona donde tú podías tener una cosecha al año a llegar a una donde podía tener 3 o 4, donde no había inviernos, donde no te ibas a morir de frío. Claro, en aquella época vivir cerca del trópico era muchísimo más saludable. Y eso hacía que se te despoblaran países enteros, ¿no? Irlanda, por ejemplo, perdió la mitad de su población. En mitad del siglo XIX perdió la mitad de su población por una hambruna entre los que murieron y los que emigraron. Porque la patata, no salió bien la cosecha de la patata. Entonces, todo eso nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Esa idea de que España saqueó y se llenó de oro, eso no es cierto. Yo quisiera, como conclusión de la charla, y luego te cedo la palabra porque ya es hora, algo muy importante. Roma romanizó y España hispanizó, no colonizó. Esto lo tenemos que tener metido en nuestra base. La terminología es muy importante y uno puede decir, pero bueno, hispanizó, ¿qué cosa? Pues hispanizó es romanizarlo utilizando el mestizaje, el mestizaje biológico y cultural y la evangelización en el propio idioma nativo. Eso es lo que hizo. No ha habido imperio, no ha habido país en la historia que repitiese lo que hizo España. Y de eso tenemos que sentirnos orgullosos y no tener esa vergüenza de decir que somos los peores colonizadores. Si uno se va a ChatGPT o se va a un sistema de inteligencia artificial o a Wikipedia y pone quién es la colonia que más genocidios se hizo en la Edad Moderna, España, evidentemente lo pone. Entonces, hay que tener claro, España hizo, no colonizó.
insisto con el que he dicho antes en el tema de las constituciones, pero desde el comienzo, como bien ha dicho mi compañero, España hizo un mestizaje, algo que los demás no hicieron. Después, por ejemplo, otro término que hace poco el señor Trump es presidente de Estados Unidos. En el momento que él habla al público en su propia ceremonia, dice the Americans, los americanos, como si los demás, los que somos de América del Sur, no fuésemos americanos. En el momento que tiene que jurar, es decir, cuando ya es formalismo total, ya se habla de United States, de Estados Unidos. Digamos lo mismo, ellos son estadounidenses, no son americanos. Como nosotros, no somos latinos, somos hispanoamericanos. Todo ese tipo de cosas llevan, como bien dice Miguel, una carga. Y es que y hay que saber entenderlo. Si hay otra pregunta aquí, ¿eh? O una intervención. Con eso ya la pregunta termina. Sí. Gracias, muchas gracias. Hola, buenas noches. Mire, yo, en fin, que quería hacer un comentario un poco así al respecto de lo que se ha hablado aquí más o menos, ¿no? Entonces, ha habido muchos puntos, así que habéis mencionado, sobre la conquista o sobre la hispanización. Indudablemente, España, como ha dicho el anterior interviniente, no fue el peor de los colonizadores, o sea, de los que hicieron las conquistas, pero sí fue el primero. Entonces, al ser el primero, España y Portugal, sí contribuyeron a crear unos precedentes que luego hicieron las conquistas posteriores muchísimo más salvajes de lo que fue la española, que no sé si ustedes dicen que ahora pues se estudia mucho, pero en fin, hay infinidad de universidades, como muy dicho, y infinidad de autores americanos, españoles, europeos, de todos los sitios que analizan bien cómo fue la conquista de América, que se llama la conquista o la colonización, como quieran llamarlo. Yo no digo que no tuviera aspectos positivos, no es que lo diga yo digo lo que dicen los autores que llevo toda la vida leyendo, ¿no? Y yo soy un poco especialista también en estas cosas. Yo no digo que la mezcla de ambos mundos no tuvieran factores positivos como las enormes, yo qué sé, las catedrales, la lengua, cierto mestizaje, pero realmente, por ejemplo, nuestro autor más importante sobre la conquista, que es Rafael Sánchez Ferlosio, Premio Nacional de Ensayo, tiene un libro importantísimo que se llama Esas Indias equivocadas y malditas, donde niega totalmente el aspecto del mestizaje con datos modernos y con datos, vamos, él no lo llama mestizaje en absoluto. Las personas que viajaron hacia allá a finales del siglo XV, ¿no? Hacia allá realmente fueron los presos de todas las cárceles españolas. Bueno, bueno, también había capitanes y también había... Bueno, por concluir, por ejemplo, no se ha dicho, por ejemplo, que las leyes de Valladolid, aparte no se ha hablado sobre el asunto de las encomiendas, de los requerimientos, o sea, los mecanismos mediante los que esas leyes de Valladolid, por ejemplo, el mismo padre de las casas, que criticó, pasó de ser esclavista a ser defensor del indígena, como se sabe, Fernández de Oviedo, que era vedor de las... Bueno, no sé, a lo mejor produce risa, pero creo yo que es una cosa, yo de hecho me había ido, ¿no? Pero me parece algo comparable a como ir a Alemania a venir a decirles que el Holocausto fue una cosa, pues en cierto modo, yo quiero decir, yo quiero terminar, Por ejemplo, cuando se pone a los reyes católicos como unos monarcas renacentistas,
pre-renacentistas, diría yo, si es que hubo renacimiento europeo, español en aquella época, que mucha gente lo duda, ¿no? Pero realmente fue tras expulsar a los árabes, o sea, a los judíos primero y luego a los moriscos después. O sea, la monarquía española exterminó la famosa unidad hispánica aquí en la península, fue así, ¿no? Las guerras de Granada, las rebeliones de las Alpujarras y demás, ¿no? Y luego después, una vez que acabó, y bueno, los aspectos de la religión, por ejemplo, no se ha hablado de la Inquisición. Vale, si quiere. Claro, ya. Bueno, pero estoy hablando yo. Hable usted cuando quiera. Si quiere. Un momento. A ver, un momento. Sí que es verdad que la sesión de preguntas son preguntas breves y hay un desarrollo aquí interesante. Bueno, ya ¿ha quedado claro tu postura? Si queréis responderle. Sí, cómo no. Y luego cerramos, ¿vale? Vale, bueno. A ver. Vamos a respetarlo. No, bueno, yo le agradezco su comentario, como agradezco a todos los demás. Pero, sí. Bueno, a ver, fíjense, algunas de las cosas. O sea, ¿qué es lo que consideraría yo uno de los principales aportes que se están haciendo en este momento con muchos hispanistas, con muchas personas, no solo investigadores, académicos, sino también divulgadores, etcétera? Y sobre todo aprovechando que estamos en una época en donde nuestros países, que justamente terminaron divididos en 20 países diferentes, hoy en día se pueden comunicar con muchísima mayor facilidad gracias a Internet, las redes sociales, etc. Bueno, ¿cuál es una de las cosas que creo yo que es importante? Rastrear de dónde vienen esas ideas. ¿De dónde vienen esas ideas? Por ejemplo, ¿por qué el padre Bartolomé de las Casas es tan famoso comparado con otros padres que estuvieron en América, que fueron centenares, miles seguramente? ¿Por qué todo el mundo sabe el nombre de las casas y nadie conoce quién fue Fray Junípero Serra o estos que hicieron las gramáticas del náhuatl o del quechua? Porque justamente a los enemigos de España les interesó la obra de las casas para convertirla en una propaganda masiva en una época en donde se desarrolló la imprenta. Y estábamos en las guerras de religión y España estaba en Flandes. Entonces fueron los flamencos, los principales divulgadores de lo que dijo las casas fueron los flamencos y fueron los británicos. Entonces eso se volvió exacerbado en comparación con todo lo demás. Ahora, lo que sí es triste es que nosotros, nuestra historia, la contemos según lo que decían los enemigos de España. Diderot, en la enciclopedia famosa, decía, España no ha aportado nada que valga la pena a la historia universal. Esa es en la enciclopedia. O sea, no es precisamente imparcial el juicio. ¿Por qué? Porque Francia siempre quiso ser la principal monarquía católica y tener el favor del Vaticano, de la Santa Sede. Pero ese papel se lo tenía que disputar con España durante siglos. Entonces era fundamental, los franceses tenían clarísimo que había que quitar, que había que romper con eso. La Inquisición, también ahí, no es que la Inquisición era una maravilla, nadie puede estar defendiendo la Inquisición, pero yo lo que digo es sencillamente vamos a poner los hechos y vamos a poner toda la información. Si algo hacía la Inquisición es que eran muy ordenados y llevaban un registro de todos los casos, de todas las personas que llevaron a la hoguera, etcétera, con prácticamente, diríamos, lo más ordenado que había en la aplicación de ese tipo de penas en tiempos de guerra de religión. Cuando se van a ver el número de personas que mató la Inquisición, no tiene comparación, por ejemplo, con las quemas de brujas en Alemania y en Gran Bretaña, pero ni remotamente.
ni remotamente, que por supuesto no se hacían con un proceso. Entonces, ¿eso quiere decir que la Inquisición era buena? No, pero sí quiere decir que a nosotros nos han metido un cuento chino y nosotros no podemos ser los principales reproductores de eso, porque ¿qué es lo que le pasa? Y no pasa solo en España, pasa en América. ¿Cuál es el gran problema de contarnos la historia solo en lo negativo? Que fíjense lo que pasa en Hispanoamérica. Hace algo bien un venezolano, un mexicano, un chileno, lo que sea. Es decir, los venezolanos sí somos impresionantes, los mexicanos somos tremendos. Si vamos y metemos la pata, eso es porque descendemos de los españoles, porque es que los españoles nos dejaron no sé qué. Eso es un discurso común, enseñado en las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que? Pero fíjense lo que pasa con la autoestima nacional. ¿Qué pasa si yo soy mitad indígena, mitad español, y me dicen que los españoles eran violadores, eran presos que mandaron a América, que tampoco es cierto? Ojo, Cervantes trató de ir a América un montón de veces y no lo dejaron porque había estado en prisión. El propio Cervantes. O sea, no es cierto. Es que ese es el problema, que hay muchas cosas que son parcialmente ciertas y entonces contamos solo el lado en donde metemos el rejo y damos duro y no nos preocupamos de ver el aspecto en toda su complejidad. Ya, bueno, pero... Por supuesto, y yo lo que dije al inicio, bueno, lo del... Y con respecto al mestizaje, sí, con respecto al mestizaje, o sea, decirnos a nosotros. Bueno. Sí, no, simplemente una idea ya para cerrar, el tema del mestizaje. Yo no sé qué estudio habrá dicho que en América no hubo mestizaje, pero el que pone un pie en cualquier país de América Latina, el mestizaje le salta a los ojos por todos lados. O sea, es que es evidente, digamos, y una última cuestión, con las universidades y los estudios de las universidades. También, a ver, las universidades no son, hubo una época en que lo que decía la iglesia era sagrado y punto. A veces pensamos que lo que sale de una universidad también lo es. No. O sea, lamentablemente las universidades también son susceptibles a financiamientos, a influencias políticas, a modas culturales, a muchas cosas que alteran el juicio. Y les pongo, bueno, lo que le decía, había una de las versiones de la enciclopedia británica, no recuerdo cuál, que decía el flojisto, el fenómeno del flojisto, no sé qué y tal, y había un capítulo completo del flojisto. La siguiente versión de la enciclopedia británica decía el flojisto no existe. O sea, las cosas van cambiando, ¿no? Y vamos teniendo mayor evidencia y vamos teniendo más cosas. Ahora, hoy en día existe la investigación genética. Todos nos podemos hacer una prueba de esas, un test con un hisopo de algodón y lo envías y te sale toda tu... Cualquier hispanoamericano hace esto y le salen... Yo tengo una amiga que sale que ella es 50% de Nigeria, tanto por ciento de España y tanto por ciento de la costa de Colombia. O sea, y así cualquiera de nosotros que haga una prueba de esas, que vive en América, la enorme mayoría va a salir el mestizaje. Es que esto, o sea, es de cajón. Entonces... vi hace poco, no lo quiero poner como una fuente fidedigna porque no es un estudio, lo vi en un programa, pero decía, los mexicanos,
47% del ADN mexicano es español y el resto fundamentalmente indígena, muy poco africano. En México no hubo tanta presencia africana, pero bueno. Bueno, vamos a terminar, pero yo no quisiera terminar. Sí, no, bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y nada más. Un aplauso.